Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Historias de un Emigrante. Hoy tengo una persona que justamente le estaba comentando antes de empezar, súper especial, una persona que conozco hace mucho tiempo también, un gran amigo y ahora, bueno, compañero aquí de aventuras en Londres. Y cuando creé esta idea del podcast y de hablar sobre la historia de los emigrantes, la primera persona que me vino a la cabeza fue él, porque ya verán, o sea, una persona que tiene cuentos de, bueno, desde que salió de Maiquetía hasta hoy en día tiene, bueno, un millón de cuentos y de verdad que, como todos, ha pasado por momentos muy difíciles, situaciones súper complicadas y, bueno, ya hoy en día ya un poco más estable y, bueno, vamos a escucharlo. Su nombre es Joel Rojas, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, y qué increíble y bonita esta iniciativa de tu parte. Sí es cierto que conozco a Reinaldo hace montones de años. Sí, es verdad, sí, te hemos compartido muchísimo el colegio, todo. Sí, Y bueno, y también es bueno mencionar que, bueno, es músico y empezamos nuestra amistad en el colegio porque, bueno, yo también me gustaba mucho la música, percusión y todo esto, y bueno, él era un gran percusionista por su familia y todo esto, y bueno, hoy en día es una de las cosas que lo ha ayudado más en esto. ¿Tú, qué año fue que saliste tú de Venezuela? Porque tú saliste antes que yo salí en el 2014, tú habrás emigrado de Venezuela. pues bueno, lo que pasa es que yo tengo como varios periodos, pero la fecha que yo dejo de vivir en Venezuela es marzo del 2014. Marzo del 2000. Ah, pero tú te habías ido. Antes también habías No, 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 salido, no, no, la no. primera vez que, o sea, como a De- vivir y definitivamente salgo, marzo del ¿Y 2014. qué estabas haciendo en Venezuela cuando decidiste salir? Tú estabas Bueno, estudiando en la universidad. sí, yo estudiaba, bueno, son varias, yo estudiaba dos cosas, estudiaba en la Universidad Central de Venezuela Historia y estudiaba música en un conservatorio, el Pedro Nolasco Colón en Santa Mónica y vivía de tocar. Claro, estabas era tocando Tocando, todos los días, entregado. entregado a tocar. ¿Y estabas estudiando historia en la universidad? Sí, la UCB. ¿Y cómo hacías entonces para balancear? ¿O no tenías ningún balance? Era más música No, que lo que, no, que lo que hubo toca. un balance porque, digamos que al comienzo yo no quería estudiar historia, quería como que hacer una llave entre comunicación social más pegado, digamos que a los medios y música, pero caigo en la escuela de historia del UCB por CNU y empecé a ir a clases y bueno, me quedé. ¿Cómo cuajan las dos como en mi dinámica del día a día? Porque la escuela de historia comparte con la escuela de geografía. Ok, En la noche, de 4 a 8 de la noche, es la escuela y funciona la escuela de historia. Y mi dinámica de vida era, yo iba unos días al conservatorio como al mediodía, después me iba a la escuela de historia y después de martes a domingo eso era tocadera, grabar y matando tigritos, sí, como los tocando brasileños. tigres, de todo. De todo. Entonces, y después llega marzo del 2014 y dices, se acabó esto aquí, no veo vida, no veo futuro, o qué fue lo que te hizo a ti decir, me voy de Venezuela. Bueno, pasan dos cosas. Yo estaba tocando tanto que yo termino realmente materias en enero del 2013. Ok. Se supone que yo iba a hacer la tesis en ese año, Ujú. pero estuve ese año realmente conservatorio, tocando, hice servicio comunitario que fue también largo y vale acotar que siempre en la escuela de historia pasa eso, que como que nadie se graduó en los 5 años. La tesis como historia es un pelo pesada de investigación y siempre mucha gente tarda más de 5 años, la mayoría. ¿Qué pasó? Estaba tocando tanto que no estaba centrado en lo de la tesis. Claro. Digo, oye, encontré con un amigo un curso en Italia que se llama Francisco Gatel de Historia, de un curso de italiano que no era tan caro y era el sureste de Italia, una ciudad que se llama Città di Barletta en Puglia. Y yo Ok. podía irme y me iba a Barletta ese año, estudiaba ese año italiano y me llevaba la data de la tesis y yo me alejaba un poquito de, digamos, la escena del día a día de tocar. Ok. Yo aterrizo quería irme a Venezuela, pero era como que irlo a hacer, regresar, presentar la tesis y volverme ahí con todos los hierros Ok. Ok, a entiendo. hacer más música y trabajar, etcétera. Pero cuando yo aterrizo en Barletta, Cadivi me dijo, mire, tú no metiste el pasaje, o sea, no te vamos a dar dinero. Ok, entonces Cadivi, esa fue la Cadivi peor cero. noticia. O sea, Eso fue llegaste con una noticia a mala. la semana yo llego y me dice, mira, no te vamos a nada, y yo tenía $500 en el bolsillo así, flans. Ajá, entonces, ¿y qué dijiste? Bueno, o le sigo aquí echándole un camión o me regreso. No, Tuviste. hicimos algo. La gente del curso me dijo como que, bueno, espera, vamos a esperar y vamos a meter un recurso de reconsideración porque tú metiste lógicamente, ¿cómo no vas a meter el pasaje si trajiste tu pasaje? Claro, Y yo tenía unos dineros que en ese momento, bueno, el dólar no estaba tan caro como estaba en claro. Venezuela. Y yo tenía un repele de bastantes toques que me habían quedado sin pagar en Venezuela. Entonces, metimos el recurso de reconsideración Ok. y mientras yo esperaba ese tiempo, yo estaba yendo al instituto a estudiar italiano y
yo cambié el dinero en Venezuela y me lo mandaban, Claro. que mi dinero que yo tenía. Entonces con ese tiempo aguanto. Traté de ir a buscar trabajo. En ese pueblo solo se habla italiano. Dicen que es una ciudad, pero realmente es un pueblo bellísimo. Fueron una época más días como bonitos que viví Ok. de la dinámica de una ciudad que tiene un castillo medieval a los 10 minutos caminando, la playa. Pero no hablas nada de italiano. No hablaba nada, ya se me olvidó también, o sea, aprendí tres cosas. Pero yo también hice mi currículum en italiano con los amigos y los amigos italianos allá. Y me fui a repartir currículum en ese pueblo, pues así daba clase en algún lado de música o bar, no había nada de nada. Hasta traté de irme a una plaza, que ellos lo llaman la campaña, porque se iban ahí. La campaña es como decir, la granja, los viñedos, a Ok. recoger frutas, etcétera. Yo me metí en la campaña con ese poco de viejos retirados italianos también a preguntar. Y no funcionó. Entonces, en ese periodo, viene mi novia en ese momento, que es la mamá de mi chamo. Entonces, en ese momento, ella me dice, mira, yo vente para Irlanda, que ella está en Dublín, Ok. consigues trabajo y bueno, el plan era si sales, te regresas a terminar tu Esta es curso. una pareja que tú tenías desde que antes que te Venezuela, fueras de Venezuela, sí, exacto. sí. Pero ella se había ido a Irlanda y después tú habías decidido irte a Italia. Exacto, Pues, y pero como que en Italia retomamos la relación. la relación esa no. Entonces, bueno, yo me voy, agarro lo que tenía en ese momento, me comí los ahorros. Me acuerdo que aterricé en Irlanda y tenía 200 euros también. Con las dos maletas, un 4, una maleta rota. Me buscó, bueno, y ahí Era empezar de cero. otra vez. empezar otra vez de cero. Obvio, pensando, mira, a lo mejor el curso va a salir, los reales del curso van a salir a llegar a la remesa para que la estamos esperando. Entonces, bueno, empecé otra vez de cero en Irlanda. La primera experiencia que tuve fue, ese que yo creo que era la experiencia laboral como más pesada que tuve. Y como que fue como el mayor shock para mí, como que sientes que el efecto de que realmente tus viejos, tus padres pueden estar en Venezuela y pueden tener sus carreras posgrados, pero teniendo un control cambiario no tienes el soporte que puedes cambiar el dinero cuando quieras para apoyarte. Claro, Yo tenía claro. como 24 años y bueno, yo llego también, armo mi currículum por internet con el inglés machucado que tenía básico realmente y mando parte CV por internet a los días de llegar al sur de Dublín. Los mando y me responde una cosa que era como a 1 hora y 20 minutos al norte de Dublín, me acuerdo precisamente, se llama Ashburn, es como una ciudad pequeña. Y a 1 hora y 20 de la casa donde tú De la estabas. casa donde yo vivía, sí. Ajá. Era un kitchen porter en una cocina industrial. Cuando yo llego a esa cocina, Y tú como no de sabías ni que era un catering. kitchen porter. Sí, sí, O sea, habías ya lo escuchado. sabía, limpia platos y toda la dinámica. Pero cuando yo llego, eso no era nada fácil porque era un espacio como así de 4 metros, con 2 zinc para lavar, el agua caliente y unos pots grandes. La cocina eran unas ollas gigantes, O sea, una que eran cocina varios kitchen industrial. porter, pues. No, había un solo kitchen porter, había como 4 chefs, otros que asistían, daban una rota gigante. Y el primer día me fue chévere, eso sí, llegar a la casa mojado de pies a cabeza con la cantidad de agua que era. Arranco los primeros días y uno de los días la cocina está recontra super busy de unos deliveries que tenían que hacer fuertes. Y empieza una batalla entre... Eso era una familia, que era de que montaron esa empresa. Ok. El subchef era amigo... No, el subchef era el cuñado del dueño. Ok. Y empezaron a gritarse ahí inglés Irish, que decían que tú hiciste todo mal, que tú hiciste lo otro. Claro. Y este loco también está lavando mal, agarraron conmigo y caían los perones del zinc, el agua me caía en la cara. Entonces... Claro, o sea, pues ellos Sí, trataban... trataban a la gente como los nada, perros. como así. unos perros, claro. Entonces ahí me dijeron, me acuerdo que me decía, ves que tú tienes grasa, hazlo bien. Entonces, varios días pasó esa situación de que me trataban malísimo. Entonces, me acuerdo un día que ese día también fue shock para mí, porque yo tenía pasaje para ir, Ok. pero no para regresar. O sea, tú habías comprado un solo ida de Italia a... No, te estoy hablando de trabajando de Dublín a... Claro, ok. Yo tenía pasaje para llegar a Ashburn, Ashburn, pero no para para regresar regresar. a Dublin. Claro. Entonces, yo subo y yo iba a trabajar y cuando llevo por el vidrio de la compañía que tenía en la rota, yo no estaba en la rota. O sea, que es como si yo estuviera botado. Claro, Ya. como despedido. Entonces, brother, o sea, yo ya no estaba en la otra rota y, o sea, yo digo... Nada, yo no voy a entrar para acá si ya no estoy en la rota, estoy Claro. como botado. Pues. Sí, exacto. Entonces me voy caminando y ahí sí, de pana que fue uno de los días como que me sentí que decaí. Me acuerdo que me metí en una iglesia, sí, oré así, me senté en el piso y cuando llego... ¿Eres religioso normalmente? O sea, no se soy fue así un momento fuerte, de fue un momento así de desesperación? desesperación. Lo tengo porque obviamente lo tenemos por digamos que el sincretismo entre...
cómo es la tradición venezolana. Claro. Pues toda la Sí, cultura sí. venezolana está ligada a la cultura católica. Y lo tengo por eso y también parte por mi abuelo, pero fue un momento que dije, ver, necesito un sitio de paz. Fui para la iglesia, me sentí un rato, creo que no sé si se bajó la atención o no, y salgo y digo, ¿sabes qué? Yo, nada, chico, me la vacilo, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Me voy caminando. Cuando veo, yo tenía una tablet y yo nunca tuve teléfono inteligente hasta llegar a Londres porque yo siempre he sido anti-tecnología. Claro. Yo tenía un jabón, un perolito. Claro, El exacto. mapa lo había cargado en una tablet que yo tenía. Entonces Ok. yo vi, bueno, ¿cuánto será? Bueno, 4 horas. Vamos 4 a horas ponerle caminando. caminando. Entonces llego a la parada y cuando veo, yo tengo como 20 pi. Y yo digo, nada, yo le voy a decir al autobusero 20 pi de euros. Sí, claro. Y el exacto. pasaje era como 5. Y le digo al autobusero, mentira, como 1 euro, una cosa así. Y le digo al autobusero, mira, Esto es lo que tengo. esto es lo que tengo, acércame hasta la distancia que tú creas de las paradas. Y bueno, es la energía, vibra, cosas. Él me dijo, no, dale, yo te llevo. Me llevó y Te llevó hasta donde... me llevó hasta Dublín y ahí me fui caminando a la casa, que la casa quedaba como a media hora. Yo vivía en ese momento cerca de Guinness Factory, la fábrica de la cerveza Guinness. De la Guinness, claro. Y Y llegaste a casa. llegué a bueno. casa derrumbado. De ahí conecto porque en ese momento era el novio de la mamá de mi chamo. Él trabajaba en las bicicletas nocturnas que se llaman las rickshaw, que Ajá, son rickshaw, como claro. los taxis en Cuba, o que aquí también la hay en Sí, Londres, taxi vayan. bicicleta. Taxi Que bicicleta. tienes como unos asientos que están atados a la bicicleta y bueno, Sí. tú vas pedaleando y los llevas a Y la ellos. bicicleta se carga en la noche. La Exacto, bicicleta se se carga en la noche y se carga en el taller. Tú sales en la noche. Se carga en el día y tú sales en la noche. Ok. Ahí arranqué, tú le pagabas, me acuerdo que pagabas en el garaje, le pagabas 80 euros a los dueños del garaje por la semana de la bicicleta y lo demás que hacías? hacías te quedaba a ti. Y nada de taxes, era de dinero que Eso entraba- es cash in hand. Cash in hand. Cash De in una- hand. Eso era dinero Y limpio. una pues. vez, y esa noche en Dublín, o sea, una locura todo, experiencia de vida, además que ellos tienen una cosa, bueno, aprendí mucho. Claro. En ese momento de la noche había una admiración grande de brasileros, muchos venezolanos se fueron por los cursos de inglés, Ajá. vi de todo, pues, vi de Claro, todo. es que sí, Irlanda fue uno de los países que más recibió venezolanos que estudiaban inglés. Por Sí. a través de IF y todos estos cursos, el país donde más llevaban venezolanos era Irlanda. Y vivían en una casa, tú y tu novia, y compartían, o era una casa donde vivían ustedes dos solos. No, nada más? un flat y compartíamos con su hermana y con el novio de su hermana en ese momento. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando eso de En de Rickshaw trabajé como un mes. Como un mes. Y eso era todos los días bicicleta. Todos los días me salía en la noche a dar la A bicicleta la y bicicleta. tratar de aplicar otro trabajo en el día. En las bicicletas, o sea, también me pasó de todo porque uno llega a Europa de primera mano y uno piensa, wow, primer mundo, tienes muchos servicios y ciertas situaciones, ciertas cosas que nosotros no tenemos digamos, en Latinoamérica, en muchos países no lo tienen, o Asia también tiene algunas dificultades. Bueno, todo el mundo lo tiene realmente en África, pero yo llego y yo digo, o sea, Irlanda, la calidad de vida, sí, la calidad de vida es mucho mejor, pero tienen unos casos, obviamente, de descomposición social. Ok. Que eso me impactó mucho de tratar de entender digamos, su situación social o cultural. Ok. Que es que en ese momento tienen obviamente los que dicen que nosotros lo veríamos, si nos está escuchando los venezolanos lo captarán directo, como los barrios adentro para los irlandeses, Ok. que son los council flat, y que en ese momento pasaba que ellos asistían a digamos, la clase baja irlandesa si tenían un niño. Ok. Le daban casa, Le daban casa. le daban casa y le daban un salario para mantener los chamos. Correcto. Pero que tú los distingues, y una palabra que para ellos es una grosería más que la que sea en inglés, que se llama knacker. Es como decir desollador, Correcto. una persona que desolla carne. El caso es que esa palabra es como el mayor insulto. Esa categoría social, tú la veías en ciertas esquinas, Ok. y lo interesante es que tú ves que son los irlandeses, clase baja, que reciben su sueldo, le dan su casa con los niños en una plaza, y no solamente están fumando marihuana, sino ves las jeringas en algunas esquinas escondidas, Claro, de que mucha están droga. heroína y mucha droga. Claro. Y lo impresionante visualmente, están vestidos de punta en blanco de Adidas. Claro. Entonces, eso Era fue un como impacto. era un impacto social, y en la noche, un par de veces, en ciertos suburbios Irish que yo fui a hacer mis lift,
chacha, me voy y varias veces me persiguieron los chamos con las bicicleticas para tratar de quitarme la bicicleta o romper la bicicleta. O quitarte el dinero que tenía. Quitarme el dinero. Y yo iba pedaleando el caos era, me acuerdo una noche que sí fue, oye, como me reí de las situaciones, porque ¿qué pasa si te quedas sin batería? Claro. O sea, yo iba andando y yo iba patar por un lado, puño por el otro y pedaleando. Y claro, son chamos de 15 años. Claro, pues son unas bicicletas eléctricas. Son eléctricas, pues si se le acaba la batería, ahí tiene que una bajada. Eso me pasó por ahí también. Cuando yo termino con la rickshaw, yo conecto con la misma persona que hablé antes que me consiguió ese trabajo, conecto a otra experiencia shocking e increíble, que fue que yo caigo en una fábrica de jugos, cold press, que no sé si la fábrica quebró, está activa, se llamaba en ese momento Pure Green Juice Company. Era de jugos completamente naturales para la gente fit, de detox y todo esto. Entonces, al comienzo llego a la fábrica hacíamos nosotros todo. Y al comienzo había venezolanos, filipinos, y después hubo una cantidad también de brasileros. El shock cultural era interesante, y eso empezaba... Era una fábrica grande, entonces... No era tan grande, pero funcionábamos como 10 personas trabajando al mismo tiempo. Y una rota de que la fábrica trabajaba los 10 días a la semana. O sea, no paraba. No paraba. Una gente descansaba, pero otro día volvimos. Pero ahí también me pasó de todo porque había como departamentos, ¿no? Entonces unos armaban los sets para las frutas, otra gente hacía máquinas, pero hubo un momento que yo en ese proceso, que en medio de esos días me dijeron, mira, Cadivi no está, no te lo vamos a dar. Yo estaba en esos días trabajando en la fábrica, unas jornadas, un día trabajé como 24 horas, pues. O sea, continuo todo un día sin parar. Continuo, como con 2 breaks, ahí sí yo dije, y yo había estudiado en historia todos estos procesos, revolución industrial y todo esto, todo el golpe de marxismo intelectual y yo haciendo la máquina, mira, ¿me ves? O sea, tú te sentías metido en el libro de historia. Yo estaba metido en la revolución industrial, ¿vale? 24 horas. ¿Y cuál era tu rol ahí en ese trabajo? Sabía hacer todo digamos que los departamentos de la fábrica. Había un floor manager. Okay. Y ahí nos repartían como los roles, que había una persona que hacía máquina y porque era como... En la mañana como que llegaban ciertos deliveries, eso se metían en los fridge. Okay. Después se armaban como sets de diferentes jugos, con diferentes cantidades de digamos, frutas y vegetales. Okay. Esos sets, que están en un departamento como de 2 personas picando y armando, con una receta específica de ese set, se pasaba una persona que metía todo en una máquina. Okay. Una máquina como, no sé, ellos le decían, tiene una forma como una bazooka y tú tienes un mazo. Abajo se pone una bolsa de presión y todo cae ahí junto. Esa bolsa de presión se monta en una press y la otra persona tira la prensa, cae el jugo. Okay. El jugo se filtra, se le echan entre otras cosas a otro departamento y ahí cae a la parte que lo sirven, empaquetan y lo pasan a que vuelva al fridge, etiqueta y va para distribuirse, se iba distribuyendo un líquido. Claro, y me imagino también, que comentas que era de todo esto en Irlanda, el tema del clima, ¿no? Porque me dices que trabajas 24 horas y... Un día trabajé 24, pero otro día era en la semana que sí, un día 15, un día 8. Claro, pero eran a veces turnos de noche, pues me imagino que también en época de invierno, te tocó trabajar en época de invierno, ese trabajo. Me imagino que era, o sea, también era climas adversos, hostiles. Y trabajan, ¿era al aire libre alguna de las secciones de la fábrica? Que si el de empacar o el de poner en los camiones. Nada, era al aire libre, pero la fábrica no tenía calefacción. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía 2 fridge, pero ahí sí me pasó, como que a mí me pasó una cosa interesante una vez, que ellos empezaron a traer los deliveries de un poquito más lejos de Dublín. Esto es una zona que queda al norte de Dublín, que se llama Finglas, que es una zona como de fábrica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Me quedé guindado. Un día, con lo de las temperaturas. Bueno, 2 cosas con la temperatura que es inevitable contar. Para el que migre ahorita o el que ya migró, que lo debió vivir. Claro. Nosotros somos unos recontra hiper duper afortunados por el clima que tenemos. Sí. Y hay que tenerlo muy claro. Nunca experimentamos esa situación de picos de temperatura. No tenemos estaciones. ¿Qué me pasó por primera vez? En mi primer invierno en Irlanda, si no segregas, no recuerdo si es vitamina E o vitamina D, que tiene que ver con el sol, Okay. estás más cercano a
a la situación depresiva, de no quererte parar de la Claro. cama, entre otros, y es completamente real. Que te despiertas y la luz no ha salido, termina de salir a las 9 de la mañana y se guarda a las 4 de la tarde, Claro. eso te genera cero alegría, más ese frío. O sea, hay gente que lo sabe manejar más o menos, pero obviamente nosotros, que nunca Sí, estamos acostumbrados a Caribe eso, va a afectar. que venimos del Caribe y todo esto, afecta muchísimo, pues, porque no te sientes motivado, al igual que nos salía el sol a nosotros a las 6 de la mañana y oscurecía a las 6 de la tarde, y aquí a las 3 2 de la tarde, en invierno, ya estaba completamente de noche. Sí, y el frío. Ese año lo más bajo que he estado viviendo es -13 y -13 grados y se sentía como -15, pues. Entonces, la situación de Dublín también es que se hace más frío por el viento y que la nieve es completamente húmeda, no es seca. Entonces, él siente el frío en los huesos, Claro. en las orejas, pesado. Pero, ¿qué pasó con el cuento? Que yo sé que a lo mejor te sacas ese cuento, que un día llega un delivery de no sé dónde Dublín, llegó y había que bajar, para que fuera más económico, teníamos que bajar, ¿cuánto era? Unas cuantas toneladas de zanahoria. Y había que meterlas en los fridge desde afuera. Ok. Estaba la bolsa gigante y habría que... uno se montaba arriba, unos filipinos se montaban arriba. Me acuerdo que uno le decían Choi y otros le decían Noah. Se montaron Choi y Noah. Ellos sacaban con las manos, zanahoria y nos turnábamos, las metíamos en lo que ellos llaman crates, como digamos unas gaveras, y eso iba para adentro. Se iba Ok. para adentro, pero cargando con la mano y pendiente que ninguno se metiera del otro lado, porque si se mete al otro lado y se baja la zanahoria, era una tonelada, pues se iba a quedar atrapado. Y sacarlo de ahí era Sí, imposible. sistema de seguridad cero. Sí. Bueno, entonces empezamos a agarrar con la mano, a bajar las zanahorias con la mano y de repente o sea, las manos se me empiezan a poner rojas y me dolían las manos, ¿no? Y de repente yo miro hacia arriba, su gran nevadita linda. Ajá. Oye, qué nota la nevada y tal. Y entonces en eso yo paso hacia el fridge, Ajá. me meto Por en la una parte de la gavera. nevera, sí. Yo estaba en el fridge más caliente que afuera. Afuera había como -8 y en el fridge siempre está a 2 grados o 0. A Cero, -2 sí. grados o 0. Ahí yo dije, qué Y locura. no qué tenía ni locura. guantes, no tenía Guantes, nada. nada. La guerra. la guerra. Esa fue otra experiencia, digamos que increíble, ¿no? Y a todos estos temas de la música, nada, en Irlanda, o sea, intentaste Yo no me pude buscar meter, o... yo no me pude meter realmente en la escena. Y hay varios músicos, pero, o sea, por más que haya vivido muchas experiencias bonitas, como que no fue un año, digamos, prolífico para mí tocando. ¿Qué es lo que y el cuento por lo que me vengo a Londres? Yo por la escena en Venezuela, que me la pasaba tocando bastante, bueno, en la escena nocturna también y todos los festivales en Venezuela. Yo conozco un músico que tenía una banda en Venezuela que se llama Fibonacci, que es mi amigo Baldomero Verdú. Baldo había vivido en Holanda y se había ido para acá a Londres antes y Hace mucho tiempo. sí, él se vino cuando yo estaba en Irlanda, un poquito antes. Ok. Y hablamos por internet, ¿qué haces tú por allá, loco? Y tal. Quedamos en contacto y me dice, mira, vente, vamos a hacer unos gigs desde Dublín en octubre del 2014, que yo tengo una banda, un proyecto nuevo que se llama Tonto Malembe. Vente para que toques percusión conmigo, te mando los temas. Te vienes y bueno, le echamos plomo. Hicimos como una mini girita de como 3-4 fechas. Yo me vine para acá, vi la dinámica de la ciudad, después me regreso. Ok. Después vuelvo a venir en abril a hacer como otra par de fechas del otro año. Y después en junio del 2015 me vengo definitivamente a Londres. A Londres, claro. Sí, me vengo. Porque ya había como una oportunidad más de hacer algo que era parte de lo tuyo, pues. Sí, tenía que ver más que eso. Como que no se me habían abierto ciertas puertas en Dublín y situaciones de vida. Y bueno, me vine. Pero cuando me vine también tuvo rock and roll porque yo me vine con las maletas. No tenía nada de dinero. Había cargado la Oyster Card, que es la tarjeta que tú usas El transporte. de transporte en Inglaterra, que tenía de los viajes pasados como 15 libras guardadas. Ok. Mentira, como 10 libras guardadas. El pasaje de avión, las maletas como las tenía y los peroles que tenía, cosas las dejé. Y me acuerdo que tenía 1 libra en el bolsillo en efectivo. Y los otros sueldos del repele que me quedaba en Irlanda, que pagaban semanalmente, me iban a llegar 2 semanas posteriores, uno, otro y otro, de salario que sí. 150 una semana porque la fábrica fue en picada, 250 otra y la otra como 175 euros, que son menos libras. Me acuerdo de esa moneda, así de experiencia de vida también, porque con esa moneda
fue la que yo metí en los carritos Stansted para poder montar ese poco de peroles y meterlos en el autobús. Stansted es el aeropuerto de aquí Sí, de Londres. uno de los aeropuertos de Londres. Y ahí me monté como pude en los autobuses rojos hasta llegué a casa de Baldo, que fue el que Te recibió. me recibió por 3 semanas, y de ahí yo me mudo a Seven a tremendo gueto, que hay más historias ahí también. O sea que ya a este momento ya tienes más de un año que te fuiste de Venezuela y todo lo que habías trabajado era simplemente para sobrevivir, pues. O sea, no, Sí, no realmente, era realmente. dinero que lo que hacías es ganar y lo gastabas en comida, Ganaba en vida, ganaba vivir, vida, ganar ganaba y vida. todo se te acaba. Y la tesis parada, todas estas, eso en el aire, pues, o sea... Claro, porque ese era tu plan, Sí. escribir, y obviamente en todo este tiempo ni tiempo tenías para Ni dormir mente, ni nada. O sea, documentos, sí, vida, pues. había parado la tesis. Entonces llegas a Londres y Baldo te recibe y que empieza ahí después O nuevamente. sea, bueno, el proyecto había empezado en términos de música, pero ese año, digamos que yo no viví completamente de tocar porque había hecho las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa? Llego a casa de él y yo había llegado había visto por contactos de él y sí, otros amigos, yo, bueno, saco mi número de National Insurance Number, que es Sí, como un claro. número de seguridad social Seguridad inglés. social, sí. Y con lo que me queda en la Oyster, que se me acaba, consigo un trabajo de asistente de cocina por vida, y lo que tenía experiencia de manejando alimentos Ok. en un pub en el norte de Londres que se llama el Railway Northern Tavern. Ok. Entonces ahí consigo y me empiezo a ser asistente de chef casi que a los 3 días de un jamaiquino británico que vivió 15 años en Suecia. Ok. Muy chévere, comienzo. Sí, empezamos a trabajar. Yo me hago amigo de uno del bar que había un español ahí muy pana catalán. Pero él me empieza a manifestar actitudes muy raras. ¿Cómo así? Raras. Un día estaba bien y otro día no sé qué cosa, chef. Me trataba mal tenía actitudes despóticas. Ok. Entonces, bueno, yo empiezo a poner el ojo y un día de la noche a la mañana me escribe. Casualmente, el día que él me escribe, yo consigo esta habitación en Seven Sisters, un propio gueto que yo compartía la habitación primero con un brasilero. Ok. Con un brasilero así, cama, y un closet chimbo. O sea, en el mismo, o sea, tenían la habitación compartida. Yo No es que era la compartí- casa. No, era vale, la no, yo compartía con un tipo que yo no conocía. Yo llegué ahí a una habitación de un poco loco que Tú le dices, mucho gusto. me mucho llamo gusto, Joel". vengo de ir contigo. Y las cosas de la vida, él tenía, ¿sabes? No sé cómo explicarlo a nivel, no sé, genético, de malformaciones, para que vean lo increíble también que es la vida. El tipo tenía un problema de malformación como de las manos, que son hacia adentro, Ajá. pero el tipo era uno de los pizzaiolos más violentos de uno de los Pizza Express. Ok. O sea, qué interesante, eso me pareció interesante. Entonces, él está reuniendo dinero O para... sea, que a pesar de su discapacidad, Sí, el era muy tipo bueno. era un bravo, el tipo era un Claro, bravo. muy bueno haciendo pizza. Sí, entonces, bueno, llego a esa casa que tengo cuento también porque estaba un búlgaro ex militar que ahora hacía masaje y tenía una habitación. Una señora brasilera que no hablaba inglés. Había un muchacho de Moldavia y un canadiense. ¿Cuántos eran entonces? Yo me mudé y no me acuerdo. Y después llegó un africano, un nigeriano que estudiaba medicina, un apartamento muy loco. Pero bueno, llego ahí A compartir la habitación. a compartir la habitación. Eso es el norte de Londres. Se llama Templeton Road, creo. Ok. Tremendo gueto, ¿vale? Ok. Entonces yo salgo de ahí y el día que yo pago la habitación, logro que pagué la habitación, el tipo me escribe un mensaje, yo estando por el norte del otro también, y me dice, mira, no quiero que trabajes más conmigo porque me quisiste jugar una sucia, dejaste abierto todos los fridge para que la comida se pusiera mala y el manager me armara un problema a mí. Estás botado. Estás botado, entonces, pero vas a trabajar unos días más. Y yo, cuando llego, el tipo me está tratando malísimo, así que no sé qué cosa. Entonces, y cuando en un momento eso me era lo llama, que tú no habías necesito yo no había hecho eso, era mentira. Era mentira. Yo no había hecho eso, entonces después te necesito ayuda. Cuando llego a la cocina es un desastre. Faltaba que lo ayudara, el tipo no sabía manejar la cantidad de órdenes y el español me dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Que era un asistente del manager del bar. Le dice, el tipo me está tratando mal y dijo un poco mentiras y me dice, mira, te recomiendo algo. Él no te va a poder salvar el manager ahorita, aunque sabe que tú no hiciste nada, porque él no necesita él para cubrir, pero ya nosotros queríamos votarlo. Porque el tipo tiene un Ok. prontuario de esquizofrenia. Ok. Y yo ok, trabajando ok. con ese loco. Ok. El tipo se ponía bravo y me decía insultos en escandinavo. Así. Una vaina vikinga. Ok. Entonces, yo ahí consigo, por también casualidad de la vida, me acuerdo que también
oré y me lancé en un parque, brother. ¿Cómo voy a hacer con la plata, la vaina? Claro, ya desesperado otra Sí, vez, la entonces misma situación. yo dejé unos currículum en ese momento porque yo dije, yo tengo que cambiar de trabajo porque ese pop era en la noche. Porque yo necesito un trabajo en el día, porque cuando voy a tocar, cuando me meto en la escena musical. Yo dejé unos currículum en un sitio, un café en el norte, y un café-restaurante en el norte, y me habían llamado por una entrevista de trabajo, y yo le había dicho que no podía. Yo regresé el mensaje y dije, mire, ¿sabes qué? Sí puedo hacerla. Yo hago un entrenamiento para asistente de chef ahí, y el tipo me dice, mira, quedaste. Además me gusta algo en tu currículum, que me lo había dicho un amigo mío, que lo pusiera hace mucho tiempo, que era una compañera, un amigo mío que me había dicho, ponlo, que en Londres con los currículums le gusta la diversidad cultural. Si tú hablas más de un idioma, póngalo. Si usted ha hecho varias cosas que a lo mejor pueden conectarte con algo, póngalo. Claro. Y bueno, yo simplemente puse que de verdad experiencia de trabajo, yo también era músico y aparte puse casualmente, a lo mejor por oficina no, o no lo sé, yo también puse que yo hablaba español, inglés y tal, y el tipo me dice, ¿sabes que yo te voy a contratar porque tú eres músico y yo soy músico, el que fue el chef en ese momento? Okay. Y yo sé que los músicos tenemos, ¿sabes? Struggle y problemas con esta dinámica de vida, si no queremos a veces si queremos a veces vivir completamente la música, nos tocan estas situaciones de dos trabajos. El trabajo es tuyo. Y bueno, por esa situación yo caí en esa dinámica de esa cocina. Claro, y por los trabajos de ustedes, de los músicos, hay mucho más trabajo de noche que de día. O sea, Exactamente. realmente los toques De y todo tocar esto es de noche. es más que todo de noche. O sea, necesitas un trabajo que te diera la flexibilidad de tener las noches libres o a partir de las 5 o 6 estar libre ensayo y tocar. para ensayar y tocar. Y algo de también poder a lo mejor negociar unos días libres que no fuera a lo mejor algo en mis términos de oficina si tú te tienes que ir de tour. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Yo estaba llegando y todavía, si yo hubiera vivido el año en Irlanda, por situaciones de vida, mi inglés también estaba negativo. Entonces, poco a poco en ese momento, por situación de vida también, empezó en ascenso y yo tampoco podía aplicar por un trabajo que a lo mejor se pareciera a lo mío y tuviera que ir con una hora de oficina porque yo no había terminado la tesis tampoco, Claro. o no tenía el inglés tampoco, ¿sabes? No tiene como todos los requisitos para sí, trabajar para algo más de oficina. esa transición. Entonces, bueno, yo caigo en ese trabajo y bueno, realmente... ¿Y ahí qué hacías? Cocinaba. Cociné, hacía todo porque... ¿Tú sabías cocinar o cómo? Yo en Venezuela, yo no cocinaba cero, pues cocinaba cero, un arroz y una pasta y adiós. Y ahí pues. te dieron una cocina y empiezas a sacar órdenes. Empiezas a sacar órdenes, este es el menú, de esta manera se trabaja. Te explicaron más o menos cómo se hacía el menú y... Sí, es que cambié algunas cosas, también se hace baking en la mañana, que eso es como panadería, como lo que tiene que ver con panadería y con... Hacían pan. Tortas también. Ahí yo aprendí todo eso en términos de oficio, ¿no? Y muchas cosas que me salvaron a partir de ahí fue cuando empezaron a llegar los gigs, empezaron a llegar los toques. A través del grupo de Tonto A través de Tonto Malembe y que también mi amigo Aldo me conecta con otro amigo que tiene mucho tiempo acá en Londres, que es DJ. En ese momento eso fue lo que me ayudó también porque con uno de los trabajos solos no hubiera podido hacer esa situación. Uno de los cuentos que quería comentarte de que tiene que ver con ese apartamento, ¿vale? Que yo llegué ahí en Templeton Hall Road. Las situaciones que uno dice de lo de primer mundo y obviamente la calidad de vida y la transición es abismal, pero en una ciudad como Londres, 13 millones de habitantes, que 10 viven y 3 son en movimiento, aquí hay crímenes, claro. Aquí hay violaciones, aquí hay de todo. Sí, hay niveles de inseguridad. Sí, hay niveles de inseguridad. Claro. Que es lo shocking para mí, ¿no? Que obviamente vienes de Caracas y dices, no, esto no va a pasar aquí. Y yo un día salgo a las 6 de la mañana de la residencia en Templeton Hall Road y cuando salgo, llego CSI. Una camioneta así, cerraron el apartamento con... ¿El tuyo? No, el edificio que está al lado tenía un apartamento, lo cercaron con las líneas amarillas. Las líneas amarillas, ¿sabes? Yo me fui por mi trabajo y yo regreso, me acuesto a dormir y me toca la puerta. Metropolitan Police. Y yo, ay, chamo, ¿qué pasó? Mira, tenemos un par de preguntas para ti, nombre, pasaporte, a qué te dedicas, dónde estabas tal y tal día. Y yo, ya, déjame ver mi ruta de trabajo para ver dónde estaba. Y veo la ruta de trabajo y no, mira, estaba estudiando en la cocina de acá, muy bien, déjalo así. Me voy y entonces como a las 2 horas están hablando en la cocina, yo escucho que están hablando en la cocina y bajo. Y ahí panel, que el ex militar búlgaro estaba diciendo que no, que en el apartamento al lado había habido un crimen de droga. Oh. Habían picado al tipo y lo habían enterrado en unos bosques del norte y fue un tipo trotando con un perro, el perro se quedó viendo, desenterraron y estaba uno de los del conflicto en el apartamento que lo habían rebanado.
Y tú dijiste, ¿dónde estoy viviendo? Sí, ¿qué ando yo? Entonces, en esos 6 meses, después de esos 6 meses, yo vuelvo a Venezuela por un mes a ver mi familia. Ok, También nací a mi chamo y después yo regreso. Y cuando regreso me mudo. ok, ok. Me mudo para el norte de Londres con mi mismo trabajo, pero ese año, de verdad que con la música y con la banda de Tonto Malembe es uno de los años que realmente hemos conocido prácticamente todo, muchísima Europa. Fue un tour espectacular, como 3 tours, pero uno lo lanzamos larguísimo en camioneta y es una experiencia como de tour que yo no había vivido en Europa, pues fue espectacular. O sea, hicimos una fecha en Londres y después fuimos bueno, para todos los que están escuchando los twitters de esas bandas, pues de mi amigo @Aldo Verdú y de la banda @Toto Malembe y el mío como músico, en términos del trabajo musical que hago como baterista y percusionista, es @Arriaga Music. Y fuimos desde Londres, y, hicimos una fecha en Londres, fuimos hasta Dover, ahí agarramos ferry Ok. hasta Calais. Y ahí hicimos una fecha en Ámsterdam. Después de Ámsterdam rodando nos fuimos hasta el sur de Francia. Varias fechas en Alès, Montpellier, una comunidad que se llama la Fenedú. Después fuimos en carro a Barcelona a tocar, no, Madrid. Después vamos a Barcelona y después subimos en un día O sea, que en ya carro. aquí lo de la música se iba dando, iba mejorando, Sí, poco a salían poco más iba planes, más salían... toques, más gigs, más Y este conexiones. viaje mochilero, me imagino también, porque bueno, a pesar de que salían las fechas, igual me imagino que estaban cortos de dinero, pues eran Sí, cuestiones de de banda, todo justo, de banda. todo junto, o sea, Todos en desde una que se misma busqueó, camioneta, todos en sí, un desde, mismo... desde hasta busquear, desde que hasta busqueamos la calle con una banda autosustentable, desde que busqueamos hasta que tuvimos que empujar la camioneta, cambiar caucho, o sea, de todo, una experiencia Y espectacular. quedarse en hostales y... Sí, nos quedamos en unas comunidades muy interesantes que son como comunidades hippie, una comunidad hippie autosustentable en el sur de Francia. Hippie Sí, autosustentable. como hippie autosustentable porque o sea, eran hippies franceses que están con la cultura, pero tenían sus paneles solares, eran veganos, tenían como una especie de molino, hacían su propia cerveza, pero eran hippies. Sí, no, vale, ese tour fue increíble. ¿Y cómo es el tema de la música aquí en Londres? Bueno, es un tema, me imagino, súper grande, pues es una industria gigantesca. Sí, pesada y Y gigante. que para músicos es un lugar que es el sueño, pues. Sí. A ver, de verdad que las oportunidades, no sé, me imagino Están, que las eso- oportunidades están ahí, o sea, hay dos cosas, como que yo lo que he podido ver, ¿no? Hay montones de oportunidades, pero hay un montón de gente también aplicando por esa batalla de oportunidades. Claro. Entonces, es como una dicotomía de que es una batalla y que siempre tienes que estar montado sobre eso, aparte de las redes sociales, y que yo siempre he sido como tardío en eso de la tecnología, que ahora es como que estoy pushing más en eso, desde que tienes que ir o sea, tienes que tocar, que te conozcan, estar creando, ir a los open mics, Claro, porque conocer gente. me imagino que no es una industria donde tú puedes meter papeles, o sea, no es No, como que una industria no, donde tú vas a un no. trabajo, es conocer, es contacto, Sí, es estar conocer. saliendo, es estar... Aunque hay mucha gente que trabaja en el término depende de como con los nichos que tú vayas a trabajar, porque yo creo que hay mucha gente que trabaja aquí para musicales también, Ok. que eso es otro espacio. Hay gente que se dedica al function band, que es como nosotros lo que llamamos bailable, Ok. que tocan en ciertos sitios específicos, una residencia, haciendo versiones. Ok, Está como ok. también digamos que la escena, sí, musical de la ciudad que tiene que ver con ¿Y en qué es lo que has con tocado world tú más? music, ¿En con el qué- world music. Yo en no qué nicho? yo no toco en los musicales, pero yo he hecho bastante function. Con Baldo hemos hecho function y también he estado como esta banda tiene el perfil de música alternativa. También hemos hecho varios festivales, bueno, grandes también, que hemos tocado. El primer festival que hice grande fue Secret Garden Party, también toqué en Claro. Glastonbury 2016. Glastonbury, Hice unos, ¿no? sí, hice unos en Holanda, hice unos tocando con Toto Malembe en ¿dónde más? Bueno, montones de fechas. También he tocado con un cantautor irlandés que se llama Matty Ray. Ok. Con él el año pasado hice un tour corto a Asia, eso una locura también, a Yakarta. Sí, Fueron a Yakarta. fue a Yakarta a tocar y bueno, después me escapé unos días a una isla entre Bali y Lombok. Y no- Pero fue una experiencia inolvidable. O sea, que prácticamente la música ahora te ha dado para Sí, conocer, me ha dado te ha dado para conocer conocer el mundo, oportunidades sí. del mundo y todo, y bueno, y económicamente estar mucho mejor también, Sí. tener como un ingreso. Otro grande. income, pues, aunque no vivo 100% de la música, sí. Ese sí, es el objetivo de eh, todas maneras en algún momento.
Sí, en cierto modo sí. En cierto modo. La cosa como yo lo veo, ¿no? Porque yo creo que mi papá también pasó por esa transición, ¿no? Que es, él tocó por muchos años en la noche, también viajó y a los 30 años, él como decía, en ese periodo, quiero como dar más clases, quiero que calmarme, pero nunca dejó de hacer música en términos de, él siempre estuvo dando clases. Claro, Y creo que ese siempre ha sido su mayor fuerte, que es, yo no conozco a alguien que sea tan, como tenga esa perspicacia de dar música para niños y saber llevar como claro. tanto, digamos que las etapas de los niños dando clases de música. O sea, en ese campo se mantuvo haciendo música y otra gente se mantiene haciendo música tocando en vivo, otra gente se mantiene haciendo música grabando. Hay como Claro. diversos elementos, ¿no? Pero 100% la música en este momento no vivo como viví en Venezuela, digamos, de que tengo 17 años. Ojo, no pagaba yo no lo niego que no pagaba alquiler, Claro. pero yo ayudaba en la casa bueno, también me volvía loco. En vez de comprarme un carro, me compraba platillos, batería, más cosas. Claro, más equipo. Sí, más equipo, más gear. Y aquí en Londres, ¿cómo es la comunidad de venezolanos músicos? ¿Hay una comunidad grande de venezolanos músicos o todavía no tanto? O sea, No es tan conocemos. grande, Ajá. no es tan grande, pero sí hay varios amigos músicos que tienen rato haciendo cosas extremadamente interesantes y bonitas. Qué bueno. Y todavía sigues trabajando entonces en el restaurante, ¿no? Sí, Sigues trabajo. Estoy haciendo menos cantidad digamos, de horas, como le dicen acá, pero porque también, bueno, la historia no para ahí. Después de que yo hago ese tour largo, yo regreso también en 2016 a Venezuela, pero en ese 2016 yo no había hecho la tesis. Yo regreso para estrenar un disco y para ver a mi familia y a mi chamo. un disco de un grupo con el que ya tocabas antes de haberte ido En de Venezuela, sí, una que banda se que yo llamaba, ¿cómo es que se llamaba? Desensamblado. Desensamblado, claro, Sí, claro. estrenamos el disco en ese momento que había estado como guardado y a mí me parece como eso fue una joya y creo que es algo como fundamental en mi proceso como músico. O sea, la banda no está realmente activa, pero el disco es espectacular, está en Spotify y en varias plataformas digitales. Estreno ese disco, veo a mi familia, veo a mi chamo, arreglo unos papeles y me regreso. Ok. Sigo con la misma dinámica de tocando más, no he hecho la tesis, no he encontrado como el tema, pero sigo, bueno, tocando y trabajando en la cocina, tocando o trabajando en la cocina. Quería ir a Venezuela a como que a lo mejor buscar data para la tesis y ver a mi chamo también, y como Venezuela está, el pasaporte, no puedo entrar a Venezuela por situación del pasaporte en ese momento. Lo tenías vencido. Vencido, 2017. Y no hubo forma de que me dieran el stamp que todavía no salía de la etiqueta de la extensión. De la extensión. Y no me da mi pasaporte. Yo, ¿cómo hago? Bueno, en ese momento la mamá de mi chamo y mi chamo estaban viviendo en Dominicana y yo fui, pasé el mes allá. Ok. Y nada, me regreso. Y me regreso en 2018. Sigo con la misma dinámica de estar tocando y porque también uno desde acá como venezolano está aguantando prácticamente con otro alquiler la familia Claro. en Venezuela, en Claro. el punto que yo como que empiezo a estabilizar más de la segunda vez que regreso a Londres. Mandé un poquito más, mandé o algo de dinero cuando yo vengo de ir para acá, pero cuando viví en Irlanda y todo ese proceso fue imposible para mí. ¿Qué es lo que pasa después? Después sigo tocando y trabajando en la cocina y encuentro como el niche de lo que yo quería, de unas cosas que yo quería trabajar con la tesis. Y es en estos 6 meses que yo, el año pasado, que toqué muchísimo, encuentro el tema para la tesis, rescato la data con un Dijiste, compañero este de es el Venezuela, momento. tengo que hacerlo, Claro. yo quiero un cambio en mi vida y tengo la oportunidad y bajo de trabajar con unos ahorros que yo había hecho. Bajaste el ritmo de trabajo. Bajé el un ritmo de poco. trabajo en la cocina y también de los toques también lo bajé. Y me dedico estos 6 primeros meses del año a escribir la tesis encerrado y la data que llegaba a Venezuela. Hice unas fechas y trabajaba menos, pero bueno. Y fui ahorita a Venezuela a presentar mi presentar la tesis, tesis. historia y ya. Bueno, el título lo entregué en noviembre, que no voy a poder ir, pero bueno, está culminaste listo. esa etapa que fue lo que Sí, querías hacer desde que te habías sí, venido en el 2014. Sí. Y veo que me mencionas que tienes un hijo y me imagino que eso es súper difícil, ¿no? Sí, vale, Porque sí. uno como inmigrante estás lejos, no vive aquí en Londres, vive aquí entonces en ¿cómo, Londres. cómo haces para manejar eso emocionalmente? Bueno, Es- nada fácil, pero bueno, yo adoro, amo a mi chamo. Claro, me pues. imagino que concentrado en trabajar para poder ofrecerle Sí, lo trabajar mejor que un puedas. Pues. futuro, un futuro próspero, que no falte nada, ¿sabes? Está pendiente de Mel y cuando voy a Venezuela mi tiempo es mi chamo y mi familia, bueno, un poquito de música, aunque
Aunque esta vez que fui sí pude la oportunidad de hacer más música. Digamos que grabé 4 sencillos con un cantautor amigo que se llama Ali Velázquez. Okay. Y grabé un disco completo con un pianista excepcional que se llama Víctor Morle. Y bueno, estos 6 meses, aparte de que si yo siempre hacía música, o sea, en todos esos periodos siempre fue también, no solamente tocar, sino grabar, porque en esos, todo este periodo, en 2016, grabé el disco de Tonto Malembe, grabé algunos sencillos, también iba a Irlanda a trabajar con el cantautor irlandés, ¿sabes? O sea, eso tocar realmente no es solo tocar en la ciudad, sino viajar, ¿sabes? Estar en constante movimiento en Europa, más el trabajo. Sí, Y el tema aquí en Londres, la receptividad de los, por lo menos de los músicos que no son de aquí de Inglaterra, ¿te cerraron muchas puertas por no ser de aquí o simplemente valoraban tu trabajo y lo bien que tocabas o lo bien de como de buen músico que eres? O sea, O si te cerraban las puertas de no, mira, no eres de aquí, no quiero que toques con nosotros o no te vamos a dar este trabajo por... no, hombre, o sea, no ¿Sentiste me ha alguna pasado, vez no me ha eso? pasado nunca eso, porque yo también llegué y bueno, Baldo ya tenía tiempo acá con términos de los contactos de iniciar la banda. O sea, yo no Ok. empecé llegando yendo a open Sí. mics. Ok, O sea, ok. él empezó el proceso y yo caigo a tocar con él. Claro. Mucho trabajo sale por medio de él, igual que yo me conecté con un amigo de él que se llama un DJ. Por estar tocando con él me conecto con un amigo guitarrista, que es el que toca guitarra en Tonto, que él es el amigo del amigo irlandés. Ok. Que por eso me contacto con ese cantautor Irish. Como todo se empezó a ramificar por estar trabajando musicalmente con Baldo. Además que yo no soy un cantautor ni un Ok. frontman, yo soy un baterista y percusionista. Ok, Entonces, aunque ahorita obviamente estoy encerrado componiendo poquitas cosas para mí en el futuro y proyectos que tengo como guardados y engavetados. Que es ese efecto que tú mencionas de como músico. Yo no viví ese, digamos, lo que pasa es que lo estoy transportando a otra cosa. Nunca sentí como ese rechazo, sino mucha receptividad a música alternativa, en este ok, caso. Y ok. que la ciudad tiene esa escena como de jazz ahorita alternativo, que tiene que ver con música del mundo, africana. Todo eso está pasando ahorita acá. Que traspolando el otro tema, estando en ese tour, sí sentí como un efecto de racismo en Ok. Luxemburgo, Ah, estando. ok. Como a las 12 de la noche, no, como a las 3 de la mañana, los muchachos se rieron muchísimo de mí. Esto es un cuento que siempre los cuento. Porque para los que no están, me están escuchando y no me están viendo, yo tengo cara como de árabe. Ok. Entonces llegamos y nos paramos en Luxemburgo. Y no estoy diciendo que todos los luxemburgueses son racistas, no lo tomen así, pero me pasó allí. Ok. Llegamos a Luxemburgo para una parada del tour de tomarnos una vaina en la noche. Para los que van manejando tienen que tomar una Coca-Cola o Ok. café. Y bueno, yo digo, yo me bajo, yo voy a comprar algo, ¿no? Entonces los muchachos se bajan primero, yo voy al baño cuando ellos están yendo a comprar y cuando ellos salen, yo voy a entrar a la tienda a las 4 de la mañana, así como a las 3, 4 de la mañana, y entro a la tienda, agarro lo que voy a comprar, entran, me imagino, son unos alemanes o alguien por el otro lado, y la muchacha me dice, salte un momentico que tengo que atenderlos, pero salte, yo ingenuo, dormido, al final quedaba pensando, ¿para qué me voy a salir? Pero bueno, yo me salgo. Ella no me quería atender a mí por mi cara ahora y a mí cerró mi gran puerta. Y yo fui la persona ignorada de la noche y no pude comprar nada. Y yo regreso a la van todo molesto. Estos tipos, ¿vale? No me Son quisieron unos atender. racistas. Son unos racistas. O sea, no me dio mi cara de árabe y no Y me ya atendió. no te Pues no quería te quería atender. atender un árabe. Ah, Ahí fue ok. la única vez como que he sentido ese efecto. Ese ¿no? efecto. Bueno, no, increíble. Bueno, lo que me puedo tomar de lo que me has contado todo este tiempo, y creo que me parece interesante y quisiera escuchar tu consejo, es que primero te fuiste a 2 países, como son Italia e Irlanda, que no dominabas el idioma. Entonces mucha gente, una de las cosas que siempre escucho de la gente es que no, me da miedo irme a ese país porque no sé el idioma, o no, se pone muchas excusas mentales en esos términos. ¿Tú qué consejo pudieras darle a una persona que está pensando o cree que tiene oportunidades en un país, pero le da mucho miedo arriesgarse porque no conoce el idioma o no sabe el idioma? O sea, ¿cómo superaste tú esa barrera de no me importa, voy a Italia si no sepa inglés, si no sepa italiano, pero bueno, voy a intentarlo? O sea que bueno, primero yo iba con el curso en el momento que en teoría había Cadivi. Entonces se supone Ok. que iba todo ordenado. No fue, porque yo creo que eso es como un contraste para mí. Yo siempre he sido una persona extremadamente ordenada, yo tenía todo ordenado en la universidad, yo quiero esto, viene otro, pero a veces la vida cambia de un momento a otro y tienes que adaptarte. Claro. Eso como, en algún momento les va a pasar a todos que van a llevar ese golpe y va a llevar otro golpe para adaptarse.
Yo lo que siento de mi perspectiva es, bueno, no le tengan miedo a otro idioma. Láncense por su barranco sin miedo alguno. Yo no sabía hablar ninguno de esos sitios que muchos me trataron mal, otros bien, y preguntaba. Lo primero es como que no tener miedo. Ok. Preguntas cómo digo esto, cómo no lo digo, y bueno, empezar a salir con gente, agarrar amigos. O sea, es que es espectacular la comunidad venezolana y hay que apoyarnos entre nosotros, pero no solamente tengan amigos venezolanos afuera porque no los va a ayudar. Ellos no son, Claro. no son digamos, las main personas principales de ese país. Si ustedes se van a Suecia, tengan sus amigos venezolanos, pero salgan con pana sueco. Claro. Consíganse una novia sueca para que hablen todos los días sueco. Claro. Para que se adapte más rápido Se a la adapte más cultura. rápido al lenguaje y al proceso cultural. Y aparte de que hablando si hablan español, a lo mejor si viven con una pareja van a hablar español en la casa. Claro. Si tienen otros amigos que son venezolanos, van a hablar español todo el tiempo. Salgan a la calle, conozcan, relaciónense con gente de otras nacionalidades, y que a lo mejor si en inglés no tiene que ser a juro un inglés, puede ser todo, ¿sabes? Puede ser una persona de Asia que hable inglés también, Claro. y sea tu amigo. O sea, pero relaciónense con las personas de ese país o de otro contexto cultural, que eso es lo que realmente también les va a abrir las puertas laborales y de vida, y además conocer nuevas personas. Creo que eso es fundamental. Y para una segunda pregunta, y para músicos que nos estén escuchando, ¿recomiendas Londres como una ciudad para emigrar Sí, vale. a nivel laboral musical? Es una ciudad muy dura, pero las oportunidades están y Hay que trabajar duro hay que y trabajar. Como en todo, hay que trabajar duro. Hay que trabajar. Vayan a los open mics, no solamente a los open mics, vayan a los jams. Ok. También, como todo el mundo, tengan sus buenas redes sociales. Obviamente, como en toda la industria de la música ahora, saquen buenos videos, tengan cosas que Que puedan que aportar. puedan aportar, que innoven, porque también hoy en día con las redes sociales hay niñitos asiáticos que tocan la batería 1000 veces más rápido que yo. Pero ¿cómo tú compites con eso? Tú no puedes compartir con velocidad con esos niñitos asiáticos o culturalmente con, no sé, con un niñito que nació en Cuba tocando música latina desde cero, aunque somos caribeños. Encuentren algo que sea suyo y que puedan aportar y que sea, Es un nicho, pues. sí, que sea un niche de algo que te hace diferente. Exacto. Sí, es ese tipo de detalles en el instrumento que sea. Ojo, yo estudié música clásica. Yo estudié 5 años de percusión clásica, pero nunca ejercí en términos de música clásica, que me dio muchos elementos de lectura, de interpretación musical, Que es lo complicado. Una de las ensambles, cosas sí. más difíciles de la música. Sí, pero yo nunca apliqué para una orquesta porque nunca tampoco me gustó la dinámica de orquesta. Siempre he sentido que es espectacular una interpretación Joel, que es como la milicia. Ok. Porque, Ok. porque no tienes un espacio, digamos, que creativo si eres un intérprete, a menos que sea un compositor. No Porque tienes tú vas a tanta llegar a libertad. leer, tú vas a llegar a leer y interpretar la música de Mozart, Tchaikovsky, el que sea. De ese tipo de compositores más modernos. Pero tu espacio creativo no No va a estar existe. ahí. Ojo, o sea, no. Es respetable también. Es sí, sí, súper porque respetable y el nivel que hay es increíble es muy también. grande. Pero no es lo que soy yo. Claro, O sea, no es con lo que te identificas. sí, a lo mejor puede ser que me toque en algún momento hacer algo que tenga que ver con world music y leer unas partes de world music y tocar con la orquesta. Plomo, pa'lante, ¿sabes? Le echo pichón, pero digamos la rutina de una orquesta 24/7 creo que no va Claro. con lo que yo soy, ¿no? Eso en términos generales y nada, conocer gente, o sea, hablar el idioma, salir a la calle, eso yo creo que es fundamental. Y para mí también los que sí van a migrar, que van a migrar ahora, o bueno, también a lo mejor gente que se identifique. Nosotros siento, ¿no? También que la clase media venezolana y la clase media alta venezolana, digamos que yo le tengo como molestia en algunos sentidos, porque somos a veces como muy despóticos en ciertas cosas y siempre despotricamos porque nunca pensamos que nos iba a pasar una situación así de migración, desprestigiamos los trabajos, los oficios. Claro, claro. Y son fundamentales en la vida y de eso se aprende muchísimo más. O sea, si yo no hubiera sido, por ejemplo, que aprendí a cocinar, yo no hubiera sobrevivido en este modo. O sea, que generarle respeto a obreros, a la gente que barre en las calles, al electricista, al plomero, a todo. Y si saben algo de algún oficio, no saben si eso va a ser lo que los va a salvar la patria al fin y al cabo en un momento u otro. Es así. Sí, es lo que lo puede salvar de no pasar hambre o de no tener que Exacto. regresarse a un país donde no quieren estar, lo que sea.
No, bueno, y por último, ¿sientes que haberte ido de Venezuela fue una buena decisión hoy en día? Ya después Sí, de todo lo que has pasado, ¿crees que fue lo mejor fue, correcto? fue lo correcto y casualmente cuando yo migro, empieza el proceso, digamos, Más difícil. ácido de la situación del país y no pude volver, pues, no pude volver por situaciones de vida, por mí, por todo, no podía volver realmente, ¿no? Eh, y creo que fue una buena decisión y aparte de eso creo que me cambió como ser humano y como persona, como adulto. O sea, además esta generación que le tocó migrar en ese proceso, todos como que nos tocó madurar muy rápido, porque no solamente nos tocó adaptarnos y salir completamente de la zona de confort, sino que en ese proceso de adaptación, aparte que estar ahorcado muchas veces con el dinero, tienes que hacer soporte a tu familia. Claro. Estás pagando dos rentas al mismo tiempo, o algunos sin querer están pagando tres más mantenerte en la ciudad. Y sí, es difícil, pero te ayuda como a ser humano, como persona, maduramos Claro. muy Y rápido. sientes que estás siendo útil para tu familia, o sea, sientes que lo que Sí, estás trabajando aquí duro, bueno, ese dinero lo estás aportando por buenas causas, pues. sí, Perfecto. completamente, completamente. Bueno, nada, y muchas gracias, Joel, y bueno, espero que hayan disfrutado y bueno, les dejaré los datos de sus redes sociales y de todo para que lo sigan y sigan su historia, pues, que esto ahora es que comienza. Dale, muchas gracias Reinaldo, increíble trabajo con esta iniciativa. Váyalo.